Bienvenidos a este nuevo episodio. Si este podcast te incomoda un poco, seguramente es el espacio que estabas necesitando. Hoy vengo a traer un tema que surge muchísimo en mi comunidad y que yo al principio no era uno de mis pilares de contenido, la verdad, hasta que empecé a notar la cantidad de mujeres que me venían con preguntas relacionadas a este tema. Y es el cambio de carrera. Yo soy ingeniera química, hice un cambio de carrera a marketing y crecí en el área del marketing hasta ser marketing manager en empresas internacionales de, bueno, Estados Unidos, las dos empresas en las que trabajé estando en Europa. Y surge como este dilema o este tipo de preguntas relacionadas al cambio de carrera que me parece que son súper enriquecedoras para traer al podcast, sobre todo a estos primeros episodios. Y bueno, por eso es que quería traer el tópico para discutir hoy y traer algunos ejes que fueron claves para mí en ese cambio y también algunas preguntas que yo me tuve que hacer, algunas ideas centrales que veo que se cruzan mucho en mis clientas o en algunas seguidoras que me hacen comentarios por las redes sociales. Así que bueno, vamos a arrancar en el por qué. ¿Por qué decidí yo cambiar de carrera? Esto por ahí les sirva de inspiración alguna o tal vez estén en la misma situación y no se sientan tan solas, digamos. Yo creo que para mí hubo cuatro ejes clave. El primero es que ingeniería en sí, la carrera de ingeniería y el área en el que yo me estaba desarrollando, no se adaptaba o era muy difícil que se adaptase al estilo de vida que yo buscaba. Y acá quiero hacer como un gran paréntesis, porque cuando uno cambia de carrera, también puede cambiar de industria o de área. O sea, no es necesario hacer un cambio tan drástico como, por ejemplo, fue mi caso, que fui de ingeniera a marketer, sino que yo podría haber ido por un camino diferente, que es, por ejemplo, seguir en ingeniería, pero moverme hacia otro tipo de roles o hacia otro tipo de áreas, porque yo había hecho toda mi carrera en el petróleo y, bueno, era un área en el que yo no quería estar más. Tranquilamente podría haber decidido hacer project engineering en otro tipo de área o podría haber sido product owner. Había otro tipo de soluciones, digamos, digámosle, problema en el que yo me encontraba, que es que no quería seguir por el mismo camino. Esto es importante porque a veces creemos que o es un cambio drástico o mi vida va a ser siempre la misma. Y no, es importante saber que puedo cambiar de área. Yo podía haber estado trabajando, por ejemplo, ¿no? Por dar cualquier ejemplo, en una farmacéutica siempre y cambiar completamente a impresión 3D, por dar un ejemplo cualquiera. Entonces, en este momento en el que yo me doy cuenta que ingeniería mm, no se adaptaba tan fácilmente a el estilo de vida que yo buscaba, es que me planteo un cambio radical. ¿Podría haber seguido en ingeniería en otro tipo de áreas? Sí. Había otros motivos que hacían, que ahora los voy a discutir, son cuatro ejes para mí que eran claves. Este es el primero. Los otros ejes hacían que para mí no fuese solo un tema de cambio de estilo de vida, sino que también había otros condimentos que ahora vamos a ver. En lo del estilo de vida, yo siempre propongo un ejercicio cuando están cambiando de carrera o planteándose cambiar de carrera, que es el ejercicio del día perfecto. Parece una utopía y uno dice, bueno, sí, pero mi día perfecto es un día en el que no trabajo. Bueno, sí, pero nadie nació heredera, o al menos yo no nací heredera, y si me estás escuchando, probablemente vos tampoco. Así que tenemos que trabajar, hay que encontrar una forma y imaginémonos el día perfecto trabajando, porque bueno, hay que ganarse la vida. Y mi día perfecto involucraba un montón de factores que la carrera que yo estaba trayendo o teniendo en ingeniería no hubiesen sido nunca posibles, como por ejemplo teletrabajar o trabajar desde casa, tener muchísima más flexibilidad horaria, poder viajar muchísimo más, bueno, básicamente más flexibilidad en general en mi vida. Quería poder vivir en otros lados, no siempre estar condicionada a donde está una empresa o una fábrica, digamos, o lo que fuese, una refinería. Entonces,
cuando yo empiezo a ver cuál era mi día perfecto, mi día perfecto e ingeniería chocaban. No era posible seguir trabajando en el petróleo y tener mi día perfecto en un futuro. Entonces, cuando uno hace este ejercicio e intenta pensar, bueno, ¿cómo va a ser mi rutina perfecta? Bueno, me levanto sin prisas, yo trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la tarde en ingeniería, muchísimas horas, muchísimos días, siempre estaba cansada, en mi tiempo libre vivía cansada, tenía, generaba mucho dinero que no podía usar porque no tenía tiempo en el que lo pudiese disfrutar, digamos. Entonces, todo esto empezó como a hervir, digamos, adentro de mí y decir, ok, mi día perfecto así no va a suceder nunca, hay que hacer algo. Y por eso es que yo empecé a pensar en cosas más digitales, más relacionadas al marketing, por ejemplo, cosas que se pudiesen hacer con una laptop, básicamente desde cualquier lado del mundo. Ese fue mi eje principal, el más importante y el que me hizo plantear que yo necesitaba hacer algo con mi carrera. El segundo es que yo quería bajar la responsabilidad. Y obviamente ustedes me pueden decir, bueno, pero siempre vas a tener responsabilidad, vos podés ser marketing manager y obviamente tenés una responsabilidad muy grande. Y sí, es cierto, pero hay una diferencia muy grande entre que vidas de alguien dependan de vos y que te mandes una cagada en un lanzamiento y bueno, sí, se pierda dinero, pero nada, nadie murió. No estamos hablando de vidas, digamos. Por ejemplo, si yo hubiese trabajado como médica, la responsabilidad es muchísimo más alta que ser marketing digital de una empresa. Entonces yo quería bajar bastante la responsabilidad y tal vez para alguien que nunca estuvo en una posición de tanto impacto, o no digo impacto porque al final todas las profesiones tienen impacto, pero como que la podés cagar y puede ser una situación complicada, como puede ser alguien que es arquitecto, alguien que es ingeniero, alguien que es médico. eh, Quien no estuvo en esa situación realmente se vive muchísimo estrés por lo que puede pasar si vos te cometes un error o tenés un mal día o lo que fuese. Obviamente que nunca es responsabilidad de una sola persona, hay una cadena, hay gente que debería estar controlando, bueno, obviamente, pero en la práctica la responsabilidad es muy grande y a medida que empezás a crecer, obviamente tenés un equipo a cargo, cada vez tenés más responsabilidad, cada vez firmas más cosas. Es realmente muy estresante y a mí eso me estaba afectando. Después mi tercer eje es que yo soy una persona, me considero una persona con muchas ideas, muy creativa y la ingeniería todavía, al menos hasta el punto en el que yo estuve trabajando en ingeniería, era una carrera muy rígida, de gente muy con muchos años, es un entorno muy boomer, digamos, en generación, y no es tan flexible. Es medio un cuadradito donde uno encaja o no encaja. Y a mí me gusta mucho la creatividad y tengo muchísimos proyectos y mi cabeza no para. Mi cabeza es una idea constante atrás de otra idea. Y el cuarto eje, y para mí creo que esto es importante traerlo sobre la mesa porque no se suele hablar tanto, y creo que es muy importante, es que yo no hice ingeniería porque fuese mi vocación. Yo no tenía ninguna vocación. Y aunque les parezca imposible esto que voy a decir, yo hice ingeniería porque me era fácil. O sea, a mí todo lo que era matemáticas, física, química, todas las materias de ciencias, las materias duras, a mí me eran súper fáciles. Si yo hubiese tenido que estudiar psicología, posiblemente nunca me hubiese recibido. Y aparte de que se me hacía fácil, era lo que me iba a dar dinero, plata, pasta, depende de dónde me estés escuchando. Y punto. Yo quería generar patrimonio y quería eventualmente poder migrar. Como no tenía ciudadanía en ese momento, hacer una carrera fuerte que hubiese bastante demanda en el mundo, para mí era una solución a ese problema. Así que por esos cuatro ejes, o sea, como yo no tenía, el último es que como yo no tenía una vocación en sí, yo hice una carrera por una salida laboral. En el momento que eso se cubrió, esas necesidades básicas se cubrieron, yo ya estaba libre para hacer un cambio de carrera, digamos. Entonces, con esos cuatro ejes creo que se podría resumir, obviamente que es muchísimo más complejo, pero se podría resumir cómo fue mi
cadena de pensamiento en este cambio de carrera. Algunas ideas centrales que se cruzan mucho cuando escucho o me preguntan sobre los cambios de carrera y veo los miedos o las inseguridades que le surgen a muchas profesionales son en general, como digo, relacionadas al miedo y sobre todo al empezar de cero. Y acá creo que esto es muy importante traerlo porque nunca en la vida empezamos de cero. Nunca. O sea, todo lo que vos viviste hasta cierto momento tiene algún tipo de valor para lo que vas a vivir en el momento siguiente. Yo nunca dejé ni nunca dejaré de ser ingeniera. Cuando yo me presento en alguna entrevista o en algo, yo siempre digo, yo soy una ingeniera que trabaja de marketer. Yo soy una ingeniera que es marketing manager. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar de mi cabeza las formas ingenieriles o las formas de resolver los problemas que yo adquirí siendo ingeniera. Yo sigo siendo ingeniera y lo voy a hacer toda mi vida, porque resuelvo problemas con alambre, porque hago pensamientos de cierta forma que están condicionados por la carrera que yo hice y por las vivencias que tuve, por la experiencia que tuve. Y aparte de eso, creo que nos olvidamos mucho de que todas las habilidades o muchas habilidades y muchas experiencias son transferibles. Son estas famosas transferable skills. Entonces, que yo haya tenido 10 años de mi vida como ingeniera, por ejemplo, de experiencia, no significa que yo voy a tener un CV en blanco el día que tengo que salir a buscar trabajo de marketing manager. Porque, bueno, en su momento no entré como marketing manager, por supuesto, entré como un marketing digital junior. Pero quiero que quede claro esto de que siempre va a haber algo. Por ejemplo, yo había liderado equipos en ingeniería, ok, eso sirve en cualquier carrera. Yo había cerrado proyectos con clientes, lo mismo. No sé, había dado presentaciones frente a C-Level, bueno, lo mismo. Todo eso son habilidades transferibles y experiencias transferibles que las tengo que poner en valor para demostrar que no arranco de cero. Entonces me parece que eso es muy clave y creo que no debe haber una carrera en el mundo que no tenga habilidades transferibles hacia otra, que es la que deseo cambiar. Después lo otro que surge bastante es esta pregunta de ¿y si me va mal? ¿Y si es muy tarde? ¿Y si después tengo que volver a cambiar? Bueno, a ver, lo que yo creo es que cuando tu plan B es lo mismo que igual ya tenías, ¿qué perdemos? Volver a trabajar, en mi caso, volver a buscar un trabajo de ingeniera. Entonces, si era la opción con la que me iba a quedar, si no cambiaba de carrera, ¿qué cambia? Nada. Y después lo otro, que también preguntan muchísimo, que es cómo sé si no me estoy equivocando de nuevo, cómo sé si voy a elegir la carrera correcta esta vez. Y creo que esto obviamente que es muy personal, que hay que hacer mucha investigación, mucha research. Hoy en día con obviamente todo lo que tenemos, Internet, ChatGPT, Perplexity, son herramientas que podemos usar para hacer una investigación mucho más grande de qué hace una persona que estudia X carrera. Yo en mi caso, cuando estudié ingeniería, había tan poca información que no sabía para nada las posibilidades laborales que tenía. Yo pensaba que iba a terminar en un laboratorio solamente, o sea, que no había otro tipo de posibilidad. Gracias a Dios no era la única opción que puede hacer una ingeniería química, porque a mí el laboratorio no me gusta nada. Entonces hubiese sido muy duro. Y hoy en día es muchísimo más fácil. Podemos hacer networking, podemos preguntarle a alguien que ya está en esa situación, buscar en LinkedIn y preguntar directamente cómo es, cuáles son tus tareas, qué haces normalmente, cuál es tu impacto. Creo que hoy en día estamos en el mejor momento para hacer investigación de este tipo y lo otro también es pensar esto que les decía, ¿no? De imaginarte, bueno, cuál es tu vida perfecta, tu día perfecto y qué carreras pueden encajar en esa vida que vos querés. Porque al final el trabajo es un medio. Te puede gustar muchísimo trabajar, pero el trabajo es un medio. Y si ese medio no habilita la vida que nosotros después queremos,
si llega el fin de semana y no tenemos ni energía porque tuvimos que hacer commuting al trabajo durante 3 horas cada día, que a mí en un momento me pasaba, yo vivía en La Plata, en una ciudad en Argentina, y tenía que ir hasta Canning todos los días. Y la empresa me daba hasta el shuttle, me pasaban a buscar, o sea, creo que pasaba a 2 cuadras de mi casa, y todo, o sea, súper, todas las comodidades, pero tenía 1 hora y media ida, 1 hora y media vuelta, si todo salía bien. O sea, por día yo estaba 3 horas subida en una camioneta. Y claro, llegaba a la tarde y eran las 7 de la tarde cuando llegaba a la puerta de mi casa en ese momento, yo no podía hacer nada. O sea, estaba demolida. Llegaba el sábado, lo único que quería hacer era dormir. Entonces, ¿es esa el tipo de vida que quiero? No. Bueno, entonces ver qué tipo de carreras se podrían adaptar al tipo de vida que yo quiero. Por ejemplo, si yo me meto en medicina y no estoy dispuesta a bancarme las guardias, a bancarme horarios rotativos, a bancarme trabajos de 2 días seguidos, y estoy eligiendo la carrera incorrecta. O sea, es un poco hacer la ida y vuelta. Ok, ¿por qué quiero esta carrera? Me gusta hacer X cosa. Ok, ¿qué vida voy a tener cuando haga esta carrera? Bueno, la vida puede ser así, así, así. Entonces, es hacer esta investigación un poco más profunda y un poco más sensata. Obviamente que es como les decía al principio, que al final uno siempre puede moldear en qué área trabaja, con qué tipo de empresas, y siempre puede haber cierta flexibilidad. Yo conozco médicos, que para mí es una de las carreras menos flexibles que existen, y conozco médicos que trabajan en impresión 3D, que por ejemplo en una de las empresas que yo trabajé en Alemania había médicos, porque hay que desarrollar materiales para prótesis o instrumentos de cirugía, por ejemplo, y se trabaja con médicos, y al final puedes tener un trabajo que es en tecnología, que puedes hasta trabajar remoto, bueno, un montón de cosas, horarios normales, ¿no? Y al final está saliendo un poco del molde. Entonces siempre va a haber posibilidades de buscar, pero por ahí son un poco más difíciles, no son la norma, digamos. Entonces, hacernos todas esas preguntas creo que ayuda muchísimo. Y quería también traer a este episodio, esto, bueno, como les comenté en la introducción, mis episodios no son guionados, pero tengo algunas notas como para no olvidarme algunos conceptos. Y traje las preguntas que yo me hice en el momento de decidir cambiar de carrera. Creo que la primera que traje es así como la más, es como la de mayor impacto, y no entiendo por qué siempre estamos mirando la otra moneda de esa pregunta, que es, ¿cuál es el costo de no accionar? Siempre estamos mirando el miedo de qué va a pasar si hago tal cosa, si hago X cosa. ¿Qué pasa si cambio de carrera y me va mal? Pero nunca miramos el costo de no accionar. ¿Qué pasa si yo me quedo teniendo la vida que tengo y pasan 20 años? ¿Yo sería feliz en esa situación? El costo de no accionar suele ser muchísimo más grande que el costo de accionar. Y no estoy diciendo accionar, tirarse a la pileta ni nada, ¿no? Los cambios llevan tiempo, llevan paciencia, llevan investigación. Son cambios que muchas veces son de años. O sea, no es que un día te despertás y decís, hoy soy marketing manager. No, posiblemente tengas que volver a un salario un poco más bajo, bueno, miles de cosas en el medio. Pero, ¿cuál es el costo? Porque al final, no accionar tiene las mismas, o sea, tiene consecuencias como accionar también las tiene. Entonces, ¿cuál tiene las consecuencias que pueden ser más graves para el estilo de vida o para lo que sea que estemos buscando nosotras? Y después lo otro que yo me pregunté es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, tener que ajustar mi CV para, digamos, no enmascarar, pero justificar los años en los que estuve intentando los cambios de carrera y salir a buscar trabajo como ingeniera. Punto. O sea, eso es lo peor que me podía pasar. Entonces, cuando el plan B, digamos, es un planazo, porque al final un trabajo que paga bien tampoco hubiese sido ningún problema, se hace un poco más fácil. Y lo otro que me pregunté bastante era, ¿realmente necesito estudiar otra carrera o puedo salir a buscar un trabajo, o bajar por ahí mis expectativas salariales, o bueno, estar dispuesta a hacer ciertos tipos de trabajo y mandarme de una para no
perder, digamos, de nuevo esos años de preparación que no estaba tan dispuesta a entregar. Y también creo que por ahí una frase que a mí me ayuda mucho cuando tomo este tipo de decisiones es pensar que cuando hay un porqué, el cómo se consigue. Entonces, cuando el porqué es tan grande, ¿por qué hago esto? Porque quiero mi vida soñada y quiero vivir así y quiero poder hacer todas las actividades que esto me va a permitir, quiero vivir en ciertos lugares. Entonces, el cómo lo logro, se consigue. Se pone más esfuerzo, se buscan alternativas. La cabeza ya empieza a buscar soluciones a ese problema que tenemos, porque ya estamos diciendo que eso es lo que queremos conseguir. Esa es nuestra nueva realidad. Y yo creo que muchas veces la valentía es lo que nos va a llevar a desbloquear la riqueza que estamos buscando. Si no somos valientes, es muy difícil desbloquear cosas diferentes. Si todos los días hacemos lo mismo, el resultado que vamos a obtener es el mismo. Es así. Entonces, muchas veces tenemos que pensar out of the box, afuera de la caja, digamos, para ver cómo conseguir eso que nosotros creemos que en primera instancia es imposible. Y bueno, creo que esto también está un poco relacionado a cuando uno elige por ahí también dónde vivir, ¿no? Que uno cree que ciertos trabajos no los puede hacer en X país, en X ciudad, porque se pagan mal, y nos empezamos a condicionar. Y cuando nosotras ya decimos no se puede, les puedo asegurar que no se puede, porque estamos creando esas condiciones para que no se pueda. Creo que esto es reducido en 20 minutos mi cambio de carrera y cómo ciertas decisiones a mí me ayudaron a que esto fuese más sencillo. Creo que la clave de todo esto es mentalidad y planificación. Yo no estaba dispuesta a saltar a la pileta, quería tener un plan, quería tener las posibilidades de éxito un poco más aseguradas. Y me parece que esto también es bastante importante traerlo, porque a veces se piensa que es como, bueno, ya está, dejo todo y salto. Y no. Hay gente a la que eso le servirá, pero muchas de nosotras tenemos miedo, queremos tener cierta seguridad, estabilidad, no tenemos redes de contención que si no tenemos para pagar el alquiler, sale mami y me paga el alquiler. Entonces, nada, hay que tener cierta responsabilidad y también pensar las cosas de una manera en las que nuestro sistema nervioso no colapse solamente por pensar en esa acción o en ese cambio que quiero hacer en mi vida, ¿no? Yo creo que, bueno, nunca ni un solo día de mi vida me arrepentí de haber hecho este cambio. Considero que la carrera que elegí, que marketing, fue muy correcta la decisión, sobre todo por lo amplia que es la carrera y porque en cierta medida está muy relacionada con los números, con la data, con análisis y al final la mente ingenieril es muy como que se puede adaptar muy bien a ese tipo de tareas. También creo que es tan cambiante que es imposible aburrirse y eso a mí me sirve muchísimo. Y también haber cambiado a ese tipo de trabajos, a mí me abrió la posibilidad de abrir mi negocio. Eh, Creo que obviamente como ingeniero, con cualquier profesión uno puede abrir un negocio, pero creo que me dio muchísimas más herramientas para poder hacer todas mis estrategias de comunicación, bueno, para poder hacer las cosas de una manera con menos fricción y que me resultaran más sencillas, digamos. No quiero decir que sea fácil, ¿no? Y después, por ahí para cerrar, algo que también se me pregunta bastante es si yo qué tipo de cursos o qué tipo si hice certificaciones o si hice algún tipo de estudios. Bueno, como les dije, yo decidí que no quería hacer otra carrera, lo evalué por cierto tiempo. También, bueno, si bien en Europa, en muchos países se puede estudiar en la universidad de manera gratuita. A veces sucede, por ejemplo, en Alemania pasaba mucho, que es donde yo estaba en ese momento cuando hice el cambio de carrera, que si bien las universidades son gratis, son gratuitas, para hacer cierto tipo
de carrera, uno tiene que tener un bachelor relacionado, digamos. Y en mi caso, con ingeniería, no podía entrar a muchas de las carreras de marketing, o sea, no podía entrar a un máster de marketing. Entonces, bueno, eso era bastante complicado, lo evalué en ciertos momentos, pero no hubiese sido un camino muy sencillo. Creo que hubiese tenido que hacer un máster pago en otro tipo de país, de manera online posiblemente. Después algo que evalué también era un MBA. Considero que el MBA está ya 2026, no lo considero como la salida más rentable. Es un máster muy caro y que al final es más para el networking que te da y realmente tenés que querer trabajar en esos entornos de la gente que suele hacer los MBA. Al menos esta es mi opinión, obviamente. Y bueno, al final lo que hice fue hacer investigación muchísimo con, bueno, YouTube y muchísimos cursos de Udemy, Google, todo lo que encontraba por internet, básicamente, no muy caro, lo hice y después fue empezar a aplicar. Empezar a aplicar y demostrar que yo podía ser esa persona para ese puesto. Creo que también esto que comentaba de que el marketing tiene como muchísimos pilares, hizo que yo pudiese encontrar un pilar que era menos técnico en marketing y más técnico en management, que es el channel marketing. Para el que no sabe, eh, es hacer es el responsable o la responsable de las relaciones con los partners o con stakeholders y la estrategia de marketing que uno tiene con esas otras empresas, digamos. Entonces, al final es más el management, esta relación entre empresa a empresa, que tanto la creación de una estrategia de marketing. No sos la persona que genera todas las piezas, por ejemplo, de contenido, sino que sos la persona que ayuda a esta otra empresa a poner afuera su estrategia de marketing, por dar un ejemplo muy acotado y para el tiempo que tenemos. Pero creo que encontré como el- la combinación perfecta de un rol que no era tan técnico en marketing. Si yo hubiese tenido que hacer, por ejemplo, SEO, eh, n- me hubiese llevado años poder aprender a un nivel profesional y competitivo para el mercado. En cambio, justamente encontré un área en el que mis habilidades transferibles de ingeniera eran muy fáciles de demostrar y muy fácil para la otra persona saber que yo podía aprender muy rápido lo que me faltase, pero tenía muy fuerte otros pilares que eran muy importantes para ese tipo de rol. Entonces, nada, no hice ninguna formación, al menos no una formación de una universidad o de un organismo reconocido. Y no me arrepiento para nada. La búsqueda no me llevó tanto tiempo. Obviamente tuve que bajar mis estándares. Yo entré como intern, como pasante, con sueldo, pero un sueldo bajo. Y obviamente crecí rapidísimo. Después, una vez que estuve adentro, fue un disparate. Fue muy rápido porque obviamente una ya viene con un montón de experiencia que es como les digo, no es que se borra toda esa experiencia, sino que te sirve para después apalancarte y poder llegar muchísimo más rápido al mismo nivel en el que estábamos o incluso un nivel mayor. Así que bueno, espero que esta charla les saque algunas dudas a las que están por ahí en esta situación de no saber muy bien si quieren cambiar o no quieren cambiar de carrera. Esta es mi experiencia, obviamente es mi situación. No les estoy diciendo que la solución a todo sea cambiar de carrera, como les digo, hay otras opciones. A veces cuando no estamos contentas podemos cambiar de industria, cambiar de área, cambiar el tipo de roles que tenemos y eso también puede ser una solución. Y bueno, las leo si tienen comentarios y nos escuchamos en el próximo episodio.